La decisión del fuerte Laramie. Prólogo. En el año 1843 comenzó la Gran Migración en los Estados Unidos. En los siguientes 25 años, alrededor de 500.000 de personas se mudó al oeste. Algunos iban en búsqueda de los campos de oro en California. Otros se dirigían a Utah en pos de la libertad de religión. Más de 100.000 personas recorrieron el Sendero de Oregón en carretas cubiertas hasta el territorio de Oregón, atraídas por la promesa de tierras fértiles y gratuitas. La mayoría de los emigrantes del Sendero de Oregón recorrió a pie el sendero completo, más de 2.000 millas. La travesía duraba entre 4 y 6 meses y recorrían un promedio entre 10 y 15 millas por día. Cruzaron ríos profundos, vastas llanuras y escalaron altas montañas. Sufrieron las inclemencias de lluvias torrenciales, intensas nevadas y el agobio del calor. Además, tuvieron que batallar contra distintas enfermedades y fueron víctimas de accidentes. El peor asesino del sendero fue el cólera, una enfermedad causada por una bacteria que se encuentra en el agua sucia. Pero, a pesar de las adversidades, la promesa de una vida mejor en el oeste era razón suficiente para continuar el viaje. Este es un relato de ficción acerca de una familia que, en el año 1851, recorrió el Sendero de Oregón para llegar al oeste. Casi un desastre. ¡Empujen las carretas!, gritó el capitán Lucas Farnsworth. Eran casi las 7 de la mañana y la primera goleta de las praderas empezaba a alejarse del lugar. Unas carretas más atrás, Jaime Whitten hacía estallar su látigo sobre las cabezas de sus bueyes. Lentamente, el grupo de carretas emprendía el viaje hacia Oregón. Junto al carromato familiar estaba Enrique Whitten, de 4 años, junto a sus hermanos mayores, Jorge y Alicia. «Quiero sentarme con mamá», gritó de pronto el pequeño. Entonces se acercó rápidamente al frente de la carreta y trató de sentarse de un solo salto. «¡Enrique, detente!», gritó Alicia, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un grito. Enrique había fallado en el intento y había caído directamente donde pasarían las ruedas de la goleta de la pradera. Desesperado, el niño logró escapar a las ruedas que se acercaban y apenas pudo salvarse de que la pesada carreta lo aplastara. Alicia lo agarró y lo levantó, tomándolo por los pies. «¡Pudiste haberte matado!», le dijo Alicia furiosa. Al escuchar el tono de la niña, Oli, el perro de la familia, comenzó a ladrar. Ya a salvo, Enrique no podía dejar de temblar. «Yo solo quería ver a mamá», decía el niño llorando. «Sabes que mamá no está bien», le dijo Jorge. «Deja que descanse dentro de la carreta junto a la pequeña Emma». El señor Whitten quiso asegurarse de que Enrique estuviera bien, y con mucha seriedad le dijo al pequeño: «Agradece tu salvación». Y luego le dijo a la niña: «Debes cuidar mejor a tu hermano». Alicia se mordió el labio para no faltarle el respeto a su padre. La imprudencia de Enrique no era su culpa. Desde que su madre se había enfermado, sus responsabilidades se habían multiplicado. Además de las tareas que usualmente hacía, ahora tenía que cocinar, limpiar y cuidar de sus hermanos. Se trataba de una carga muy pesada, y eso que aún no habían recorrido ni un tercio del sendero. Ya su fiebre por ir a Oregón había bajado. El señor Whitten regresó junto a los bueyes. Al grito de «¡Arre, arre!», los dirigía hacia la derecha y hacia la izquierda. Durante 5 largas horas, los Whitten avanzaron lentamente. Al igual que ellos, lo hicieron otras 60 familias que venían delante y detrás de su carreta. Los paisajes. A medida que continuaba el viaje, los símbolos de pioneros angustiados que habían recorrido el camino ante que ellos se hacían evidentes. Habían objetos abandonados al costado del camino. Alicia vio calentadores, sillas mecedoras y baúles llenos de porcelana fina. Todo había sido dejado atrás por otras personas, porque resultaba pesado para los bueyes. En un momento, Alicia se agachó para juntar un diario que estaba sobre una pila de libros abandonados. Recordó que su madre le había dicho que los diarios narraban los sucesos en el momento que sucedían.
Su madre tenía un diario, aunque después de enfermarse no había vuelto a escribir. La enfermedad no era grave, pero igualmente Alicia estaba preocupada. Al menos no se trataba del temido cólera. Las personas que contraían esta enfermedad no sobrevivían ni un día. Ya habían muerto 10 viajeros. Uno de ellos había sido el primer capitán. A medida que avanzaban lentamente, los cubos de leche sostenidos del lado de afuera de las carretas se sacudían y salpicaban. Alicia sabía que eso le restaría una tarea, encargarse de batirla para hacer mantequilla. Con tanto movimiento para la parada nocturna, la leche se habría convertido por sí sola en grandes trozos de mantequilla. Hacía calor y la niña estaba incómoda con las ropas que traía puestas. En un momento, la carreta pasó sobre un pozo de agua. El líquido se filtraba y brotaba hacia la superficie, pero había advertencias escritas en huesos desgastados por el sol que estaban al costado del camino. Agua venenosa, no la beban. Ya habían muerto muchos bueyes después de ingerir el agua salobre que se encontraba en pozos como este. Entonces, los emigrantes se avisaban unos a otros a través de este sistema de telégrafos camineros.